transmitiendo por el Twitter. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a buscar. Buenas tardes. Ahí en la plataforma dice que tiene que poner su nombre completo en el Telegram, nombre y apellido, ¿no? Vamos a poner teoría de errores. ¿Por qué es necesario ver los errores? Porque claro, son procesos numéricos. Suma, resta, multiplicación, división. Todas las operaciones salen de ahí. Y obviamente los procesos numéricos siempre le van a acarrear errores. Y vamos a ver que hay varios tipos de errores. Los básicos son el error inherente, después tenemos el error por truncamiento, y después tenemos el error de redondeo. Todos estos errores atañen a la manipulación de datos por los algoritmos, a los datos en sí. Hay otro tipo de errores que lo vamos a ver después, que tienen que ver ya con el método. O sea, hay errores producto de las operaciones que se hacen internamente con la máquina o los datos que se introducen, ¿no es cierto? Es un tipo de errores internos o errores inherentes, como que me equivoque en un dato, ¿no? Entonces, hay ese tipo de errores. Y el otro tipo de errores es que tiene que ver con el método. Lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver este tipo de error. Y yo le pregunté a Claude, la inteligencia artificial, le pregunté precisamente esto, ¿no? Por favor, en este chat usa el método socrático. Siempre hay que decirle, lo primero es eso, siempre. Por favor, en este chat usa el método socrático. ¿Para qué? Para que nos haga razonar. Ese es el objetivo, que nos haga pensar. Siempre nos va a hacer preguntas. Por ejemplo, dice, muy bien, dice, ¿no? A ver, aquí estamos, ¿no? A ver, le dije, no está funcionando bien. No está funcionando bien mi lupa. Pero yo lo voy a leer. Claro, es que todo eso responde. Es un chat. Es un chat. Yo le pregunto, él me pregunta, etcétera. Me hace razonar. Por favor, le digo entonces, usa el método socrático. Muy bien, utilizaré lo que me responde.
utilizaré el método socrático en nuestra conversación. Esto significa que en lugar de simplemente proporcionar información directamente, te haré preguntas para guiarte y ayudarte a encontrar la respuesta por ti mismo. Ese es el objetivo, ¿no? Que aprendamos. Mi objetivo será hacer preguntas que provoquen el pensamiento crítico y la autorreflexión. No daré respuestas definitivas, sino que intentaré llevarte por el camino del razonamiento para que desarrolles tus propias conclusiones. Por favor, responde con naturalidad a mis preguntas. Y si no dudes en hacerme preguntas también, si necesitas aclaraciones. ¿Estás listo? Dice. Bueno, sí le respondí. Quiero conversar sobre la teoría de los errores en los métodos numéricos, su origen, propagación y control. Análisis matemático al respecto. Punto. Ya. Y me responde, excelente. Exploremos entonces la teoría de errores en los métodos numéricos a través del método socrático. Empecemos con los conceptos básicos. ¿Puedes explicar qué son los métodos numéricos y por qué son necesarios en matemáticas y otras ciencias? Eso me preguntan. Y yo le respondo, me imagino que son métodos para resolver problemas con operaciones aritméticas. Entonces dice numérico. Entonces me imagino que es para eso. Bien, me dice. Esa es una buena aproximación. Obviamente no es la definición de método. Una buena aproximación inicial. Los métodos numéricos son técnicas que permiten resolver problemas matemáticos. Ya me está dando la respuesta correcta. Los métodos numéricos son técnicas que permiten resolver problemas matemáticos mediante aproximaciones numéricas. De ahí los errores, porque está hablando de aproximaciones. Entonces ya me está dando una idea de, entonces van a haber errores, pues son aproximaciones, ¿no? Aproximaciones numéricas, ya que muchos problemas no tienen solución analítica exacta o su solución exacta es muy complicada de conocer, obtener. Ahora reflexionemos sobre por qué surgen los errores al utilizar métodos numéricos. ¿Cuáles crees, me está preguntando, que son las principales fuentes de error en este método? Y yo le digo, el hecho de usar la aritmética. Correcto, me dice. El uso de la aritmética de precisión finita en las computadoras es una de las principales fuentes de errores. Porque la computadora siempre es finita, ¿no? Todos sus cálculos obedecen a un ancho, digamos. Por eso ustedes, fíjense que en la telefonía no hablan de ancho de banda, ¿no? Ancho de banda tanto, ¿no? También internamente los computadores representan los números con un ancho, pero en bit, un ancho binario. Ustedes saben lo que estoy hablando. Pues ya han llevado más de los 4 y saben lo que son los bits. Entonces, en los bits eso es constante. Quiere decir que si un número necesita más bits, eso los corta, ¿no? Entonces hay errores a partir de ahí. Eso es lo que está diciendo. Sobre los errores de tal método numérico, ya, correcto, el uso de la aritmética de predicción finita en las computadoras es una de las principales fuentes de error en los métodos numéricos. Exploremos un poco más este punto. ¿Puedes explicar por qué el cálculo de las computadoras usan aritmética de predicción finita inevitablemente introduce error? ¿Qué limitaciones tiene la representación de números en formato binario? Precisamente ese. La representación en formato binario es limitada a la longitud máxima del bus de datos o de la memoria o lo que admite el procesador. Por eso es que ustedes van a escuchar procesadores de 64 bits.
Quiere decir que la longitud máxima que puede procesar un impulso es 64 bits, ¿no? Ah, fui computador de 32, hay de 16 bits. Ahorita hay computadores de 128 bits, además de más todavía, los supercomputadores. Entonces hay una limitación ya de entrada en la tecnología usada para hacer los cálculos, que es la computadora. ¿Eh? Fíjense cómo nos ayuda a razonar. Y todo esto que está escrito acá, ustedes lo pueden obtener preguntándole a cualquier inteligencia artificial. Seguramente van a cambiar las palabras, pero el fondo es el mismo. Porque inclusive hagan la prueba. Hay está el ChatGPT 3.5 y el Claude 3, muy avanzado. También el Gemini, muy bueno. Los tres son buenos. Y los tres le hacen programa, ¿no? Los tres le diseñan el programa que quieran en Python. Por eso es importante conocer un poquito de Python, lo vamos a ir viendo en la clase, ¿no? Durante todo el semestre vamos a hablar de, porque además vamos a trabajar con Python para resolver los problemas. El Copilot, también de Microsoft, otra inteligencia artificial. Método numérico. Entonces, es así, joven. Ahora, me dice, ¿puedes explicar por qué el cálculo en la computadora usando aritmética de predicción finita inevitablemente introduce errores? ¿Qué limitaciones tiene esa representación? Y yo le digo, como no lo sé, le digo, como soy novato en esto, no le entiendo muy bien, le digo, por favor, explica tú. O sea, esa es mi respuesta. Quiere decir que no sé. Y entonces, claro, permíteme explicarte un poco más sobre por qué la aritmética de predicción finita en computadora inevitablemente introduce errores. Dice, las computadoras representan los números en formato binario, usando cantidad fija de bits, ¿no? Como les dije, cantidad fija de bits. Esto significa que solo pueden representar un conjunto finito de los números reales. Muchos números. ¿Qué pasó? Se me... Se me fue esto aquí. Esa fue la que se me fue. ¿Dónde estaba? Muchos números, especialmente los irracionales, como el pi o el raíz de 2, por ejemplo, son irracionales. Acordémonos que un número racional no tiene eh, no puede ser expresado como un número quebrado, ¿no? Como un racional, ¿no? 3/4, por ejemplo, o 5/3. El irracional tiene infinitos, ¿no? Números después de la coma, después del, por ejemplo, el pi, ¿no? Pi 3, 14 y sigue, ¿no? Infinitos números. Ese es irracional. Raíz de 2 es otro número irracional. La base, el número de Euler es también un número irracional. Entonces son números que son infinitos, tienen la parte decimal infinita. Ese no puede ser representado, pues obviamente. Nunca va a ser exacto. Porque la computadora tiene los bits limitados. Entonces en alguna cifra hay que truncar. Ya vamos a ver todos esos términos más adelante. Ahora lo estamos haciendo como una introducción a la teoría de errores.
Entonces decía que tienen formatos que no son finitos, esos números. Ahora, ahora dice, por favor explica tú, claro, permite explicar un poco más sobre lo que es la aritmética de predicción finita, introducen errores, etcétera, etcétera. No se pueden representar con precisión finita, lo infinito. Además, las operaciones aritméticas básicas, como la suma, la resta, multiplicación, división, en formato binario, conllevan errores de redondeo. Vamos a ver después qué es el error de redondeo. Al representar el resultado con la precisión finita. En realidad es esto, el redondeo. Como no puede el computador representar todo el número, está obligado a redondear. Redondear la cola, se redondea. Ya hay leyes de redondeo en la matemática, en la aritmética. Ahora dice, podría sugerir algunas categorías principales. Ahora le pregunto, yo le dije, ¿no? Pero entiendo que debe haber una clasificación. Sí, tiene razón, existen diferentes clasificaciones de los errores, ¿no? Permíteme guiarte a través de algunas preguntas, podrían sugerir algunas categorías principales en las que se podrían clasificar los diferentes tipos de errores en métodos numéricos. Una vez que identifique esas categorías principales, podemos profundizar en cada una de ellas y analizar sus orígenes y características específicas. Recién está entrando al tema de los errores, de la pregunta original que le hice, ¿no? Aún no sé, le respondí, ¿no? Me gustaría saberlo, de acuerdo. Permíteme explicar algunas de las categorías principales de errores. Errores de datos o condiciones iniciales. Claro, todo problema tiene condiciones iniciales. Si yo voy al laboratorio, necesito datos iniciales. Si voy a resolver un problema, necesito datos iniciales. Digamos que un dato que voy a introducir es 286. Voy a introducir un dato inicial 286. Pero me equivoqué y le pelé, le volqué los números. 268 le puse. No es lo mismo que 286. Ya comenzó el proceso con un error. Ese tipo de error se llaman errores inherentes. También hay otros, fíjense, aquí sugiere también, ¿no? Sugiere, estos son los errores introducidos por las imprecisiones en los datos de entrada del problema o las condiciones iniciales de datos, ¿no? Él le llama errores de datos o condiciones iniciales. En realidad es el error inherente. Errores de truncamiento. Surge cuando un proceso infinito como una serie infinita, por ejemplo la serie del seno o la serie de los logaritmos, hay una serie, ¿no? Ustedes han llevado en cálculo serie, me imagino, ya sería el colmo que hubiera llevado la serie de Tyler, por ejemplo, la serie de Maclaurin, ¿no? Y de ahí, de esos teoremas, salen la serie, salen, es decir, se transforma una función, por ejemplo, una función logarítmica en una serie, pero son series infinitas, porque al fin y al cabo el teorema de Taylor está expresado así, lo vamos a ver más adelante, como que lo vamos a necesitar. Pues nosotros mucho utilizamos polinomios en este curso, sí o sí. Y los polinomios que se usan se derivan de la serie de Taylor. Y la serie de Taylor es infinita. Nosotros no podemos trabajar con series infinitas. En algún término tenemos que cortarla la serie. Ese error se llama error de truncamiento, que no es lo mismo que cortar ¿no?
la parte decimal de un número. No, cortar la parte decimal es un error de redondeo. Ahora, cortar una serie infinita, ese es un error de truncamiento. Por eso lo dice con absoluta claridad. Error de truncamiento surge cuando un proceso infinito, como una serie infinita o una integral, también una integral, porque la integral es suma de área infinita, o una integral, dice, se aproxima mediante un nuevo finito de términos o pasos. Después dice errores de método. Son los errores inherentes al propio método numérico. Esto es lo que vamos a ver después. Ese es el error de método, lo estoy incorporando acá. Errores de propagación, dice. Pues todos los errores se propagan al fin y al cabo. Por ejemplo, si yo sumo pi más e en la computadora, sumo pi más e. Fíjense que los dos hay redondeo, porque el pi es un irracional y e también es irracional. Entonces ya la suma, ¿no? Trae dos errores de redondeo. Y así se va propagando. En la medida en que usa el pi y el e en otras operaciones más adelante, se va propagando el error. Entonces, hay un error que se va propagando. Eso se llama propagación del error. Y vamos a ver también cómo se propaga, matemáticamente cómo se propaga. Bien. Y yo le digo, y me podría definir con precisión y ejemplo los errores inherentes, los errores de truncamiento y los errores de redondeo, le digo. Y ya me da definiciones. Y fíjense cómo me la da más exacta. No voy a leer esto ya porque tal, ustedes lo leen. Se está grabando, ¿no? La clase. Así que lo pueden leer con claridad. Además, le pueden preguntar a Claude lo mismo. A Claude o al ChatGPT igual le va a decir algo parecido. Seguramente van a cambiar las palabras, pero el fondo es el mismo. ¿Ves? Me gustaría más ejemplos sobre los problemas de, perdón, a ver, yo le digo, me gustaría más ejemplos sobre todo en los problemas de física y química, que es lo que me interesa. Eso le digo, que me dé ejemplos. Y me da, fíjense, a calcular numéricamente la trayectoria de un proyectil mediante el método de Euler se trunca la serie de Taylor que aproxima las ecuaciones diferenciales del movimiento. Fíjense que hay ecuaciones diferenciales del movimiento y un método para resolver ecuaciones diferenciales, el más sencillo es el método Euler. O puede ser la transformada de Fourier, la transformada de Laplace, que son también muy sencillos, pero que igual que nos va a llevar a cantidades, a series, ¿no? Entonces hay varios métodos. Igual nos va a llevar a un problema de serie de tiempo y lógicamente que eso significa errores por truncamiento, errores por redondeo, etc. En química cuántica, por ejemplo, los cálculos de la estructura electrónica de moléculas requieren expandir funciones de onda en series infinitas que se truncan introduciendo errores. En dinámica de los fluidos, las ecuaciones no lineales de Navier-Stokes se resuelven numéricamente. En realidad, todos los problemas de ingeniería siempre se van a ir a ecuaciones diferenciales, la mayoría, los fenómenos, sea de gases, de flujo, ¿no? En general de flujo, ¿no? De procesos químicos, de cinética de procesos químicos, son ecuaciones diferenciales, ¿no? De hidráulica, son las ecuaciones de Stokes son ecuaciones diferenciales. Y siempre nos vamos a encontrar con eso en la ingeniería. Y todo es con números. Todo se resuelve con métodos numéricos. Todo. Y hay varias técnicas. Las que vamos a ver acá son las más sencillas. Ya el profesor en la materia que le corresponda ya introducirá, por ejemplo, el método del elemento finito, ¿no? O el método de las diferencias finitas en dos variables, en tres, en fin. Nosotros vamos a ver el método de la diferencia finita y vamos a introducir el método de los elementos finitos, pero mucho más adelante, casi al final de la materia. Bueno,
Y todavía le pedí, no, dámelo con fórmula. Y aquí me pone fórmula, bien. Me pone fórmulas aquí, me pone fórmulas acá, así que porque no digan de que es solamente puro palabra, puro bla bla. No. Y si le pido que me haga un software de esto, me lo hace. ¿Eh? Son sumamente. Va a llegar el momento en que no me van a necesitar. Con esto solín no van a aprender ustedes. El que le interesa aprender. Porque la idea es esa, pues, ¿no? Ya no necesitamos ayudantes. Ya todo nos lo va a resolver Claude 3, ChatGPT, Gemini o el copilote. Copilot. Y hay otras más todavía. Hay bueno, yo conozco el trabajo con esas cuatro porque son las que más se van a usar. El copilot es excelente en Windows. El ChatGPT es el mejor. Bueno, vámonos entonces a nuestra pizarrita. ¿Qué pasó con la pizarra? Ya. Resumimos entonces. El error inherente es un error que tiene que ver con la entrada de los datos, con la entrada de datos. Ese es el resumen. Por ahí una chambonada, ¿no? Cambiaron. Si el dato es 55, sí. Bueno, si es 55 no hay problema, ¿no? Buscamos es lo mismo. Pero si fuera 56 y metemos 65, hay una chambonada. O nos olvidamos de los lentes, ¿no? Mucha gente se olvida de los lentes y por ahí no leyó bien. O sencillamente la máquina que mide tiene errores, porque a veces usamos datos medidos, ¿no? Es un error inherente también. Por ejemplo, yo vengo y mido esta pieza, a ver, con una wincha, ¿no? De ahí hasta allá. Y claro, si es una wincha de esa, ¿no? De esa plástica, la estiro, ¿no? Si vengo con una de fierro, no se puede estirar tanto. 3 centímetros de error, ¿ves? Error inherente. O una balanza de aguja. A ojímetro uno tiene que leer. No es lo mismo que una digital, ¿no? Que aparece el número. ¿Ves? Error inherente. Todos son errores inherentes. Errores, entonces métanse a la cabeza. El error inherente se refiere a los datos de entrada. El error que se comete en los datos de entrada. Por lo tanto, no tiene nada que ver el método ahí. No es culpa del método. No tiene nada que ver los métodos. Ni el modelo, ni nada. No se equivoca ahí el método ni el modelo. Es el problema de los datos de entrada. El error por truncamiento es cuando usamos fórmulas que son infinitas y las truncamos. El caso de la serie, el caso de las integrales, método de integración, todas esas cosas. Derivadas también, que son infinitas y obviamente no podemos tomarlas infinitas y por eso es que las truncamos. De ahí nace el error. Entonces, normalmente el error de truncamiento se va a dar en la fórmula que usa el método. En la fórmula que usa el método, ¿no? Esa fórmula puede ser una serie o puede ser deducida a partir de una serie, puede ser deducida a partir de una integral infinita, etcétera. O sea, al fin y al cabo es error de truncamiento. Se ha truncado la expresión. Y luego el error por redondeo, ese ya tiene que ver con la máquina, ¿no? Porque ya es problema de tecnología. Los bits que admite la máquina no son infinitos. Hay un número de bits fijo. Así viene la máquina, de fábrica.
Entonces, cuando le metemos un número que requiere más bits de su capacidad, ahí tiene que haber un error por redondeo. Ahí aparece el error por redondeo, ¿no? Bien, eso es. ¿Qué son las cifras significativas? ¿Qué son las cifras significativas? O dígitos, tiene dos nombres. Lo van a ver en la literatura de las dos formas. Dígito significativo o cifra significativa. Se refiere a lo mismo. Fíjense, resulta que cuando hacemos operaciones con la calculadora, con la computadora, con algún instrumento electrónico, sabemos que internamente todo es en bit, sabemos eso, todo es lenguaje de máquina. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar 3.26 por 4, ¿no? Esto sería lo mismo que multiplicar 326. Los números binarios tienen base 2, ¿ve? Los números octales tienen base 8 y los hexadecimales tienen base 16. Pero los binarios, los octales y hexadecimales se utilizan en computación, ¿no? A nivel de lenguaje de máquina. Por ejemplo, el ensamblador de los chips de la CPU, los que ensamblan los sistemas operativos, y estoy hablando de muy bajo nivel de máquina, que ustedes lo han estudiado con el profesor de Mago 4, ¿no? La estructura de una computadora, entrada, salida, todo eso. Hay una parte que se llama la unidad central de proceso, y que la unidad central de proceso tiene registros internos, tiene una unidad lógica aritmética, etcétera, etcétera. Todo lo que estudiaron con el profesor. Y el profesor les habla ahí, ¿no? Cómo se mueven los bits por el clock. Es como marchan, todos marchan a la misma velocidad, que es el reloj del computador, el clock del computador, a la misma velocidad. Mientras más rápido el reloj, más rápido se van los bits, la computadora es más rápido. Por eso es que se dice, tu máquina de 3 MHz. ¿De qué se refiere? A la frecuencia, ¿no? A la frecuencia que maneja el reloj. Si esa frecuencia es mayor, obviamente la velocidad va a ser más rápida porque los bits se mueven más rápido. Bueno, pero me iba a que todos los sistemas numéricos que se usan fuera del decimal, el binario, el octal y el hexadecimal, es para crear el conjunto de instrucciones para ensamblar un sistema operativo. Eso es. Porque la máquina viene sin sistema operativo. Ustedes cuando encienden van a ver que empieza Windows, ¿no? A subir. O Linux, el que sea. Igual cuando apagan su celular y lo encienden van a ver que aparece ahí ¿no? Primero aparece el Android, ¿no? El muñequito. Y al rato recién aparece ya, ¿no? Los iconos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ha pasado en ese tiempo? Es que enciende el celular hasta que aparecen los iconos. Está subiendo a la memoria el sistema operativo. Pero ¿y cómo lo sube? ¿Quién lo hace? El ensamblador.
¿Ves? Así funciona. Todo funciona así. ¿Está bien? Bueno, nosotros usamos el decimal. Y la base de los números decimales es el 10, el número 10. Y obviamente el exponente del decimal lo que hace es mover la coma. Fíjense, yo puse, en vez de 3,26, puse 326 por 10 a la menos 2. Quiere decir que la coma la he movido 2 posiciones a la derecha. Si muevo la coma a la izquierda, ¿no? El exponente sube, en vez de bajar, sube. En vez de hacerse más menos, se hace más positivo. Eso quiero decir. Eso ya lo saben. Ahora bien, esta cantidad de acá entera se llama la mantisa. Esa es la mantisa. Y esto de acá se denomina el exponente. El exponente entonces señala cuántas posiciones tiene que moverse el punto decimal a la izquierda o a la derecha de la mantisa. ¿Está bien? De la mantisa. Ahora bien, toda mantisa entera, vuelvo a repetir, entera, define la cantidad de dígitos significativos. Por ejemplo, el número 3,26, ¿cuántos dígitos significativos tiene? 3. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplito por ahí. ¿Ya? Supongamos este número. 0,0236. Fíjense que la mantisa entera de este número es 236, porque esto multiplicado por 10 a la ¿cuánto? A la menos 1, 2, 3, 4, ¿no? Este número es igual a 236 por 10 a la menos 4. Entonces la mantisa son estos 3 números. Quiere decir que hay 3 dígitos significativos. No es esto, 1, 2, 3, 4, no es 5, es 3. Por eso decimos es la mantisa entera. Siempre tienen que llevar la mantisa entera para saber los dígitos significativos. ¿Está bien? Entonces siempre va a ser la mantisa entera. Fíjense cuántas veces lo estoy repitiendo. Como para que se les quede definitivamente y no se olvide. Siempre que quieran saber cuántos dígitos significativos tiene cualquier número, llévenlo a mantisa entera. Siempre. ¿Por qué es importante los dígitos significativos? Precisamente por el error del redondeo. Fíjense que la calculadora no le van a emitir más de 10 a 11 cifras significativas. Si el número tiene más de eso, chao. Empieza el error por redondeo. ¿Entiendes, no? Entonces, es la cantidad de dígitos significativos la que determina en realidad si hay o no error por redondeo. Cuando la cantidad de dígitos significativos supera el ancho binario, ¿no?, del formato en memoria, hay error por redondeo. Cuando ocurre eso, cuando la mantisa es mayor, pues lógico, es como querer echarle 5 litros de agua a un balde que aguanta 4. 4 nomás, y el quinto se derrama, pues se va, ¿no? Quiere decir que se redondean, los 5 litros se redondean a 4, porque no tiene más capacidad ese balde. Es lo mismo. A la memoria no le podemos meter más dígitos significativos que lo que aguanta. Y eso lo vamos a ver ya en los manuales, ¿no?, de cada
dispositivo. Lo mismo va a ocurrir en las balanzas, en cualquier dispositivo de lectura, ¿no?, numérica o de operaciones numéricas. Siempre se va a dar. Entonces ya saben cómo hacemos. Tenemos un numerango por ahí, cifra significativa, lo llevamos entonces a su expresión científica, porque esta es la notación científica de un número. Esta es la notación científica, por 10 elevado a la... Lo llevamos a notación científica y vemos la matiza. Si la matiza supera la cantidad de dígitos significativos que puede soportar la máquina, vamos a tener error, sí o sí, no hay vuelta, sí o sí. Eso es así. Ese es el error por redondeo. Es distinto de los otros, nada que ver. Pero fíjense que son errores siempre relativos a las operaciones aritméticas, a los datos, no al método, no al algoritmo del método, que es lo que vamos a ver enseguida. Otro tipo de error. ¿Ok? Entonces es así. Es así, joven. Ya. Aquí vamos a poner como título sucesión. Con C o con S. C. La otra es S, ¿no? La primera es C, ¿no? Y la otra es S, ¿no? Sucesiones. Claro, porque suceso, S-O. Por eso es que S la segunda. Sucesiones. Y si tenemos dudas, la escribimos a la inteligencia artificial y nos da. No se equivocan en ortografía. Bueno, nosotros utilizamos mucho las sucesiones. ¿Qué es una sucesión? Bueno, el mismo nombre lo dice, ¿no? Un suceso, después viene otro, una secuencia de sucesos. Es una sucesión. Pero en este caso, sucesos numéricos. Por ejemplo, una operación. A más B. A más B que se realice varias veces, sucesivamente. La primera vez, la segunda, la tercera, cuarta, la quinta, la sexta vez. Es decir, una sucesión de sucesos numéricos, de operaciones numéricas, si ustedes quieren. Eso es una sucesión. Fíjense, lo vamos a representar de esta forma. Ese va a ser un conjunto de datos que comienza con la primera evaluación, después vendrá la segunda, después vendrá la tercera, quiere decir la segunda, la tercera, la cuarta, etcétera. Y por último, la enésima sucesión. Que obviamente, si la vamos a hacer en la computadora, tiene que ser finita. Entonces, imagínense, son procesos cíclicos. Quiere decir que tiene que haber una instrucción que haga el proceso cíclico, ¿no? Cuando se obtiene un resultado X0, cuando se obtiene un resultado X1, cuando se obtiene un resultado X2, o bien cuando se introduce un valor X0, cuando se introduce un valor X1, en fin, la sucesión es independiente del modelo matemático que las maneja. Entonces, en métodos numéricos, fíjense que al comienzo, con Claude, habíamos llegado a esa conclusión.
solución, que son aproximaciones. Todos los métodos numéricos buscan aproximarse al valor real de la solución, al valor exacto de la solución. Pongámoslo así. Está el valor exacto, que no lo conocemos, ¿no? Porque si lo conociéramos, pues no es necesario el método. ¿Para qué? Entonces, no lo conocemos el dato. Entonces nos inventamos una metodología que nos lleva a la solución, ¿no? Es muy rara la vez que se llega a la solución exacta. Siempre va a ser aproximada. Siempre va a ser aproximada. ¿Y cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a una solución aproximada? Mediante sucesiones. Estos que están viendo aquí, entonces, son valores aproximados. Todos son valores aproximados a la solución. ¿Ve? Y claro, el más exacto es el último. Se supone que tendrá un error de aproximación que es menor que el anterior. Cada uno va a tener un error de aproximación. Este va a tener un error de aproximación, es un 0, este 1, este 2, etcétera. Y este n. Quiere decir que si hemos llegado a la solución xn, es porque es la más próxima que satisface lo que yo necesito. ¿Entiendes? No he llegado al valor exacto, pero mi aproximación es tal que satisface mis necesidades de ingeniería, de ingeniero. Ya con eso resuelvo mi problema. De eso se trata. Estoy en clase. Y no lo puedo apagar porque estoy transmitiendo al Twitch TV. ¿Y cómo está la señal? ¿Se ve? ¿Se ve en el Twitch TV? ¿Ah? ¿Se ve o no se ve? Esas son las sucesiones. Quiere decir que todos los métodos que tienen sucesiones, hay unos métodos que no tienen. Vamos a verlo después. Todos los métodos que vamos a ver que tienen sucesiones, que generan sucesiones, estas sucesiones son las aproximaciones a la solución. A ver, comenzamos con una aproximación. ¿Y cómo yo comienzo a hacer una aproximación? Imagínense, yo tengo el modelo matemático. ¿Cómo comienzo? ¿Cómo podría comenzar a hacer una sucesión? Porque necesito comenzar con una aproximación. No importa el error. Necesito una aproximación. ¿Qué tengo que hacer con el modelo matemático? Graficar. Encontrar la gráfica. Es lo primero que tengo que hacer. ¿No? Entonces lo que voy a hacer es graficar el modelo matemático. La función matemática. Generalmente son funciones. No importa la forma de la función. Sea función explícita, función no explícita, función polinomial. Generalmente las ingenierías son trascendentales y no explícitas. Vamos a ver. El logo, por ejemplo, que yo uso, fíjense, el logo que yo uso aquí, esa ecuación que ven allá, no es una función explícita y es trascendental, y no es trascendental, ¿eh? Es trascendental.
Porque fíjense, la variable está en una raíz, la incógnita, la variable está en una, la f está en una raíz, y fíjense, está todavía como argumento de un logaritmo, ¿Cuándo voy a poder despejarla? Nunca. No voy a poder despejar ahí. F. Ese es el modelo que usan los ingenieros para calcular la fricción en las tuberías. Cuando pasa el gas, el petróleo, lo que sea, ¿no? Hay una rugosidad interna en la tubería. Queremos calcular cuánto es la rugosidad para ver, ¿no?, la pérdida de presión. No somos ingenieros. No es que vamos a meter por acá el petróleo y resulta que allá no sale. No digo, se va perdiendo presión. Ya tengo que saber cuánto voy a perder. Para eso el coeficiente de fricción, F, ¿no? Y ahí está la fórmula, siempre se van a encontrar los ingenieros, los petroleros, los químicos, los civiles. Los civiles la van a encontrar, ¿no?, en los edificios, en las tuberías, en, la, en las tuberías de agua potable, ahí se van a encontrar cosas. Los químicos todos los días se van a encontrar en los reactores, ¿no?, igual los industriales, todo, en todas partes. Famosa esa función. Hay otras que son un poquito más complejas todavía. Esa más bien es sencilla, ¿sí? Y la forma de resolverla es por aproximación numérica, mediante el método numérico. ¿Ve? Entonces yo necesito un valor inicial, ¿sí?, ¿no? Es precisamente el x sub 0 que aparece en la sucesión. Podríamos haberle llamado f sub 0, por ejemplo. Después f sub 1, f sub 2, hasta que llegamos a un valor que, ¿no?, que equilibra el igual, que equilibra los dos lados. Hay que buscar un valor de f por sucesiones que equilibre los dos lados de la ecuación. Claro, los otros datos tienen que ser conocidos, obviamente. Por lo general los otros datos son conocidos, ¿no? Son constantes. Por ejemplo, el número de Reynolds, el RE, que tiene que ver con el estado molecular, ¿no?, de acuerdo a la velocidad de flujo, lógico, ¿no? Después, porque esta ecuación se combina con otra para poder diseñar el tubo, ¿no?, por donde va a pasar el flujo. Entonces, el número de Reynolds, está el diámetro del tubo, que se van aproximando mediante esos valores que nosotros los asumimos. Ya ustedes van a aprender en la práctica de la ingeniería, muy sencillo, pero esto les va a ayudar bastante porque van a saber qué metodología van a usar para resolver el problema. De eso se trata. Entonces, siempre nos vamos a encontrar con sucesiones en los métodos que necesitan aproximación. ¿Ves? Y siempre el primer valor hay que buscarlo. El x sub 0 es la primera aproximación. Y fíjense que esa primera aproximación yo tengo que sacarla de algún lugar. ¿Cómo lo voy a hacer? Haciendo la gráfica. Haciendo la gráfica. Entonces ya la gráfica me va a decir, este valor sería el adecuado porque con este voy a llegar más rápido a la solución. ¿Ves? Pues digo la gráfica porque si bien depende mucho de la escala, ¿no? No es lo mismo hacer una gráfica en la pizarra que hacerlo en un papelito así, ¿no? No es igual. La escala cambia. Entonces, por eso es que siempre vamos a tener una aproximación como x sub 0. Va a ser la primera aproximación. El valor inicial, ¿no? Eso es hoy. Ya les hablé de gráfica. Muchos se aplazan en gráfica, en análisis. Para eso están, si tienen problemas con gráfica, si tienen problemas con análisis matemático,
Den gracias a Dios que tiene la inteligencia artificial como su mejor ayudante. Pregúntenle lo que quieran, pero siempre comiencen con eso. Quiero que este chat sea con el método socrático, siempre, para que nos obligue a pensar, a razonar. Y es espectacular. Es como si estuviéramos hablando con un superdotado, ¿no? Con un matemático de alto vuelo. Es mejor que yo. Adorar. Entonces tiene un ayudante espectacular. Úsenlo, joven. Usen para todo, úsenlo. Pregúntenle, pero tengan cuidado. A veces se equivoca. Y uno se da cuenta cuando se equivoca. A veces alucina. A veces en inteligencia artificial se dice alucina. Pero eso es por el problema del entrenamiento. Resulta que yo le dije a un comienzo, ¿no? Los modelos de inteligencia artificial no son bases de datos, ni son los programas que conocemos, ¿no? Por ejemplo, el Excel, es un programa que le meto datos y me da un resultado, ¿no? Pero ese resultado siempre lo hace internamente con fórmulas. O sea, no puede cambiar eso. Todos los software funcionan así, todos. Menos el modelo de inteligencia artificial no funciona así. Es otra cosa, otro concepto. Les voy a mostrar aquí. Voy a parar un ratito en esto porque es importante que sepan cómo funciona eso. Primero, para que no le tengan los modelos de inteligencia artificial de lenguaje natural, porque estos son de lenguaje natural, como el ChatGPT. Voy a ir. Vamos a poner aquí red neuronal. Vamos a mostrar lo que estoy. Lo que estoy buscando. Ok, y lo vamos a ver como imagen. Aquí, por ejemplo, esta de aquí. Ok, esta de aquí. Lo que voy a hacer, voy a hacerla más grande, ¿no? Pueden leer esto aquí. Esos circulitos que tienen ahí se denominan neuronas artificiales, por supuesto. Más, el término más correcto es perceptrón. Son los perceptrones. Fíjense, están así en grupo. Imagínense que aquí hay una capa, al ladito hay otras capas. De la capa de entrada de perceptrones a la capa de salida, ahí pueden haber montoneras de capas. Mientras más capas haya, es más profunda el aprendizaje. Por eso se llama aprendizaje profundo. Tienes mucho más capas. Se llaman capas ocultas porque no se ven. Son puro algoritmo. Puro algoritmo. Fíjense, aquí estas son capas de entrada. Aquí entran los datos y acá está la salida. ¿Ok?
Cuando estamos entrenando el modelo, primero se monta el modelo con los algoritmos. ¿Ok? Cada capa tiene fórmulas que son sencillas. Tiene fórmulas de, a ver, vamos a ver si está aquí. No, no está acá. Esta es una introducción, ¿no? Voy a volver acá. Vamos a ver si encontramos alguna. Que muestre fórmula. Tal vez esta de aquí. Hay montonera para leer. Ah, tampoco de. Bueno, pero aquí se ven más capas de neuronas o de perceptrones. Cada uno tiene una ecuación lineal con peso, ¿no? Por ejemplo, X1, X2, X3, X4, XN. Cada una de estas neuronas azules, que son que se llaman las ocultas, las capas ocultas, tienen ecuaciones lineales con pesos. Los pesos es el coeficiente de la ecuación lineal. Fíjense que aquí tenemos variables X1, X2, X3, XN, ¿no? Entonces cada neurona tiene la misma ecuación lineal, pero lo que cambia es el peso. Entonces, es lo único que tiene. ¿Ok? Pero hay una cosa. Cada neurona tiene entre el conjunto, por sí sola la neurona también tiene un peso por sí sola. No solo en los coeficientes de la ecuación que la contiene. No se olvide que son objetos o clases, ¿no? En Python, con el lenguaje que sea. Es una clase. Las clases están compuestas por métodos y datos. Los métodos entonces van a ser ecuaciones lineales y los datos los coeficientes. Ahora resulta que un perceptrón recibe el dato de entrada, puede entregarle el dato a la siguiente, puede entregarle el dato, ¿no? Sí, aparte de satisfacer la ecuación, ¿no? El conjunto, en la neurona en sí, tiene un peso que se llama el sesgo, que va entre 0 y 1. Por ejemplo, si el sesgo es mayor a 0,5, ya de resultado. Si no, no lo entrega. ¿No? Pero hay otra cosa más. Como son ecuaciones lineales, normalmente los resultados los va a llevar a una linealidad. Porque lógicamente yo empiezo a hacer lo que se llama en álgebra combinaciones lineales. De las mismas ecuaciones muchas veces. Entonces no voy a tener una solución lógica. Entonces lo que hago es incorporar una función de salida, que va a ser la función que varía el valor. Se llama función de activación. Todas las funciones de activación tienen esa característica. Puede ser exponencial, puede ser sinusoidal, en sí, hay varios. Yo lo estoy explicando de manera general. Todas están formadas de esa forma. ¿Ok? Una que entregan valores. El asunto es que yo con los datos de entrada, bueno, preparo así la red de neuronas. Así. Con cierto, puede ser con cualquier valor de coeficiente, cualquier valor de peso, eso no interesa. Puede haber valores iniciales entonces en las neuronas, pueden haber valores iniciales, cualquier, no interesa eso. El asunto es que esté hecha la red, que esté hecho el modelo. Ese es el primer paso, la creación del modelo. El segundo paso es el entrenamiento. Ahora tengo que entrenarlo el modelo. Fíjense,
Lo voy a entrenar el modelo. Digamos que para, qué sé yo, digamos que sea un modelo para proyectar datos. Tengo acá una serie de datos temporales y necesito saber, por ejemplo, datos económicos, ¿no? Variación del dólar en los años, quiero saber cuánto, en fin, montones de aplicaciones. Entonces yo necesito los datos para entrenar, ¿me entiendes? Datos conocidos, a eso se llama el set de datos. Necesito un set de datos para entrenar, ¿me entiendes? Entrenar el modelo. Quiere decir que necesito saber absolutamente todos los datos y con eso lo entreno. Listo. Una vez que compruebo, porque el entrenamiento tiene 70% de datos para entrenarla y 30% para verificar el entrenamiento. ¿Ves? De mis 100% de datos, 70 ocupo en el entrenamiento y 30% de los datos restantes para verificar si funciona o no mi modelo. ¿Entienden? Esto es lo más sencillo que hay, ¿no? O sea que dentro de los perceptrones no hay fórmula preestablecida, solamente funciones de activación y nada más, de ecuaciones lineales, nada más. O sea que son transformaciones lineales, en otras palabras, que obviamente se modifican en función a la necesidad de activación de cada una de ellas. Funciona exactamente igual que el cerebro. ¿Ves? Cuando nosotros aprendemos algo, lo analizamos para que se quede o no en el cerebro. Por eso es que leemos, por eso es que estudiamos, por eso es que tratamos de memorizar. Pero las cosas triviales no. Llega a la neurona y si es necesario retenerla, la estudiamos varias veces. Y si no, la desechamos, la descartamos. ¿Para qué va a pasar a las otras? ¿Para qué? ¿Me entiendes, no? ¿Por qué? Porque es trivial. Lo mismo ocurre acá. Habrán funciones de activación que permiten llevarle a la siguiente neurona el dato que necesita mantener. Pero fíjense que este modelo de programa de computadora analiza patrones. ¿Qué patrones ocurren en los datos? ¿Qué patrones están ocurriendo? Imagínense que van a hacer fotos, van a interpretar imágenes, ¿no? X1 va a ser un gato, X2 un perro, X3, etc. Entonces lo vamos a entrenar con pura imagen. De perro, de gato, de ratones, de gallo, de todo. Miles de imágenes. 1000 imágenes de perro, 1000 de gato, 1000 de padre, de todas formas, para que pueda entrenarse a reconocer eso. Y ya después, cuando ya le meto una foto, ya cuando está entrenada, le meto una foto para que me diga, a ver qué es esto. Ya me va a decir, ¿no? Si es gallo, a gallo. ¿No? Ya está entrenada, ¿sí? ¿No? Y que tengo montones de datos. Lo que más cuesta hacer en la inteligencia artificial es el entrenamiento. Eso es lo que más cuesta. Eso es lo más complicado. ¿Por qué? Porque se necesitan muchos datos. ¿Por qué el ChatGPT pues salió primero? Y es el mejor. Por eso, por el tiempo de entrenamiento. Viene entrenándose desde 2015 hasta el 2022. Desde el 2015 hasta el 2022 en supercomputadora. Imagínense. Y Gemini recién ha sido construido hace un año. Hasta que lo terminen de entrenar. No, pues todo está lejísimo, ¿no es cierto? Por eso es que el ChatGPT está por encima de todo. Porque es el primero que se entrenó. Con todos los datos habidos por haber en libros, bibliotecas, en todas partes. ¿Me entienden? Es así. Y es multimodal. Porque no solamente el modelo de lenguaje, también trae el modelo de imágenes y ahora trae hasta el modelo de video. Trae el modelo de audio, modelo de imágenes, modelo de lenguaje natural,
tiene sus modelos matemáticos, en fin, es espectacular, ¿no? Pero es el de pago que tiene todo. El 3.5 que se llama el GPT gratis, es nomás un Isundú. Claro que sirve, igual sirve. Porque lo bueno que tiene ese, que con ese podemos hacer software, podemos hacer programación y los programas es fácil resolverlo en cualquier. Vamos a ver después cómo resolvemos con el ChatGPT 3.5. No necesitamos más en este curso. Pero ya para cosas muy más superiores se necesita el ChatGPT, el 4, el de pago, porque se trae modelos impresionantes, impresionantes. Ese es el concepto de inteligencia artificial. Fíjense que no es lo mismo que cualquier software. No. El software que, por ejemplo, un software para calcular, qué sé yo, tubería, ¿no? Ya viene con la fórmula adentro, ¿no? El software mismo, el programador usa la fórmula de tubería, esa fórmula que le mostré, la aproxima, en fin. Inclusive programa el método y todas esas cosas, ¿no? Para calcular la tubería. ¿Entiendes? Nosotros le metemos los datos y nos da el resultado directamente, pero usando fórmulas en un solo proceso. Esa es la programación normal, la inteligencia artificial normal, porque también es inteligencia artificial, eso también es inteligencia. Pero esta no, esta es la diferencia, que se llama inteligencia artificial generativa, porque genera, hace, crea un resultado a partir de datos. No necesita fórmula. Ella deduce los resultados a partir de su entrenamiento. ¿Me entiende? Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, es propensa a equivocarse. Si se dan cuenta, se va a equivocar. Porque no tiene datos infinitos. ¿Ves? Pero mientras más entrenamiento tiene, menos se equivoca. ¿Y cómo sabemos si se equivocó o no? Nosotros vamos a deducirlo, vamos a ver, ¿no? Vamos a comparar los resultados con los libros. Si yo le estoy dando carta blanca para que la usen, es porque de aquí a 5 años, cuando sean ingenieros y estén trabajando bien, se van a encontrar con esto todos los días, ¿no? Y ya van a saber de qué se trata, ¿no es cierto? No van a tener problemas. Y cuando quieran especializarse en agarran nomás la inteligencia artificial. Si quieren aprender inglés, con la inteligencia artificial aprenden solito. Porque aparte de escribir bien el inglés, el portugués, el chino, más de 170 lenguajes pueden aprender. Les habla con la lengua original, ¿no? Les habla. Entonces ustedes pueden aprender no solo la ortografía, la escritura del otro idioma, también su fonética, también la fonética. Por último, pueden ustedes conversar con un chino, con un francés, con un americano igual, porque ustedes escriben y hablan en su lenguaje y cada uno de ellos recibe la información en su idioma. Ahorita hay eso. Ahorita hay eso. Yo hablo, por ejemplo, con mi celular, ¿no? Hablo en español y tiene una función ahí, que el otro me escucha en el idioma que yo elegí. El otro me escucha en inglés. O si el otro me está hablando en inglés, yo lo escucho en español. ¿Ves? Eso tiene la serie S23, S24 de Samsung. No sé las iPhone. Y solamente los S nos hacen eso, ¿no? Pero es por problema de procesador. Pues son los procesadores más rápidos de la Samsung, están en esos dos teléfonos. ¿Ves? Y la serie Plus, que son los más caros, pues tienen el procesador más rápido y tienen más memoria. Este, por ejemplo, tiene 12 GB de memoria y tiene el Exynos 9, ¿no? De 16 núcleos. Y aparte tiene una GPU. Entonces, pues,
rapidísimo. Por eso es que necesita la inteligencia artificial que hace la traducción, necesita mucho cálculo, ¿me entiende? Esa es la característica de los software de inteligencia artificial. Necesitan mucho cálculo, demasiado, porque todo se corre en memoria. Todo se corre en memoria. Y como la memoria es limitada en la computadora, por eso es que usan la GPU. Pero no tanto por memoria, sino por cálculo. Tienen que hacer procesos paralelos. Por eso es que muchos usan la GPU. Las GPU son las unidades de gráficas de procesos que las inventó Nvidia por allá por los años 80 para los jugadores, ¿no? Después cuando vienen los Bitcoin se aceleró la construcción de GPU por el problema de los mineros, ¿no? Ahorita un Bitcoin vale como $62,000, un Bitcoin no costaba nada el año 2009, nada, había que minarlo, ¿no? Y la minería de Bitcoin es competencia entre computadoras. Las más rápidas consiguen más Bitcoin, porque son blockchain, cadena de bloques de código, es una competencia de quién más hace bloques. Ese es el blockchain, ese es el Bitcoin. Cada Bitcoin vale $62,000 ahorita. Entonces, mientras más Bitcoin haga mi computadora, voy a ganar más plata. Así de sencillo. ¿Y qué necesito yo? Velocidad de cálculo. Por eso es que las GPU por eso es que vienen máquinas exclusivas para hacer minería de datos. Son montoneras de GPU. Así son los aparatangos llenitos de GPU. ¿Ves? Y eso aceleró la construcción de GPU. Es por eso que ya durante la pandemia se aceleró el proceso de entrenamiento de las inteligencias artificiales. Sobre todo las primeras que vinieron, fueron de imágenes, ¿no? Las de imágenes. Claro, estuvo el copilot un poquito antes, pero se aceleró mucho las primeras que se dedicaban a hacer imágenes con palabras. No metemos otras palabras y no damos imágenes, ¿no? Esas fueron las primeras que aparecieron. Después, obviamente, del copiloto. El copiloto nació primero porque el copiloto nació como un ayudante de programación en Python. Como un ayudante de programación en Python. Por eso es que la mayoría de las inteligencias artificiales, por no decir todas, utilizan el Python. La importancia de saber Python, joven. Tienen que saber Python. Por lo menos los conceptos básicos. Lo profundo se lo va a dar la misma inteligencia artificial. Pero tienen que saber Python. Yo los voy a obligar a que vayan a hacer tareas a pulso. ¿Está bien? Ustedes van a salir buenísimos. Bueno, entonces, ya estoy acá, ¿ya? Voy a poner mi proyector de pizarra, es esta de aquí. Entonces tenemos una sucesión. Ya necesito yo hacer una gráfica para poder lograr el valor XZ. Seguramente que este semestre y el próximo vamos a hacerlo como estamos en transición todavía. Seguramente vamos a tener que cambiar los programas. Porque ya hasta los métodos numéricos resultan, yo le digo ahorita a la inteligencia artificial que me resuelva como por cualquier método y me lo hace, que yo quiera. Ya les voy a mostrar. Eso. Después, cuando entremos a cada método, vamos haciendo cada método y voy preguntando a la inteligencia que me dé el programa del método. Se lo voy a pedir. Y lo vamos a correr ese programa y van a ver cómo funciona, cómo es. O sea que todo lo vamos a aprender acá. Bueno, entonces va a haber una sucesión de aproximación. Por lo tanto,
cada sucesión. El primero no tiene error porque no se compara con nada. El segundo sí. A partir del segundo nos va a permitir, mediante una formulita, encontrar el error de aproximación. Entonces, fíjense, partimos de un valor que nosotros lo observamos. Ese va a ser el valor inicial. Y de ahí conseguimos los otros. ¿Ve? Conseguimos los otros ¿con qué? Con un algoritmo. Y ese algoritmo va a ser el método. Ese algoritmo va a ser el método. ¿Ok? Entonces el método va a ser un conjunto de algoritmos en Python. Nosotros metemos este dato de entrada y comienza el software a calcular las aproximaciones. Y además nos va a informar. Si el error aumenta, quiere decir que en vez de acercarse se aleja. Pues en teoría, en la medida que va calculando las aproximaciones, el error tiene que bajar. El error de aproximación tiene que bajar. Pues no se olviden, es partido de una gráfica. Y el algoritmo me tiene que llevar a la solución, sí o sí. ¿Me entienden, no? Para que me llegue a la solución, yo evalúo el error de aproximación de cada sucesión, de cada valor. Tengo que evaluar el error. Si el error disminuye en cada sucesión, en cada valor de la sucesión, en cada X, si disminuye, estoy bien, estoy en el camino correcto. Pero si en vez de disminuir, aumenta, quiere decir que estoy yendo para atrás. En vez de acercarme, me estoy alejando. Por lo tanto, eso me informa de que el método sirve o no sirve. Así de sencillo. ¿Ve? Así funcionan los métodos. Sí funciona. Por lo tanto, es importante evaluar el error de aproximación. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Ok? Pero de ya les digo que el primer paso es el análisis a partir de la gráfica. Porque es ahí donde vamos a encontrar el X sub 0, o sea, el valor inicial. De ahí vamos a ir a las aproximaciones, la sucesión de aproximaciones, hasta encontrar la aproximación que satisfaga el problema. Eso es. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner como título error de aproximación. Este es el error que hablaba la inteligencia artificial, el error del método, el error de aproximación, que nos adelantó, ¿no? Cuando leímos el error de aproximación. Entonces ya sabemos que cada aproximación tiene un error. ¿Cómo lo calculamos? Se calcula con la siguiente fórmula. Siempre lo vamos a calcular con la siguiente fórmula. El error de aproximación va a ser menor o igual al valor absoluto del valor que se está calculando menos el anterior dividido entre el valor que se está calculando por 100. Esto va a dar un valor porcentual. Pongámosle igual. No le pongamos mayor igual, pongámosle igual. Porque es una fórmula, ¿no? Pongámosle igual. Es una fórmula. O sea, en una sucesión está el X0, el X1, el X2, el X3, el X4, etc. Cualquiera de ellos entonces va a ser Y. Digamos que estoy calculando entonces
el error de X sub I, el error de aproximación de X sub I, va a ser igual a ese valor calculado, porque es una aproximación, X sub I es una aproximación que calculé. ¿Con qué la calculé? Con la fórmula del método. Con esa la calculé. Vamos a ver, ya que cada método tiene su fórmula. Entonces utilicé una fórmula para el método. Pues les dije que la mayoría son métodos iterativos, ¿no? Que generan una sucesión. Entonces tiene que haber una fórmula que identifica al método. Todos van a hacer sucesiones y todos van a calcularse, todos los errores de todas las sucesiones se van a calcular con la misma fórmula para todos los métodos de sucesión. Solo que la fórmula que calcula la aproximación, que es otra cosa, esa identifica el método. Ya vamos a ver en cada método cuál es su fórmula para calcular la aproximación. Ahora la aproximación la ponemos a prueba. Estamos haciendo la prueba de la aproximación con esta fórmula. ¿Y cuál es la prueba de aproximación? Su error de aproximación. ¿Cuánto vale? El valor que calculamos menos el calculado anteriormente, dividido entre el valor calculado en valor absoluto por 100. Nos va a dar un porcentaje de aproximación. Nos va a decir, este valor es 35% de aproximación. Está lejísimo. Yo quiero que sea 1% o menos. ¿Me entiende? Entonces, esto me va a informar, ¿no? Que el procedimiento me aproxima o se aleja. Si se aproxima, este porcentaje tiene que ir bajando. Comienza, por ejemplo, con 200%, después baja a 150%, después baja a 100%, después baja a 50%, a 20%, qué sé yo, hasta que llega a una tolerancia, a un porcentaje tolerable. Por ejemplo, 1%. Listo, ahí muere el proceso y el último valor calculado de la solución, que es muy aproximado, con el 1% de error, ¿ves? Entonces ya tengo la solución, te acabo el lío. Pero resulta que a veces se va para atrás. Comienzo con 200%, después 250, después 500, después ya no me sirve. ¿Para qué voy a seguir? Ya no me sirve. Fíjense la importancia de calcular el error de aproximación. Es que me informa si el método funciona o no. Así es sencillo. ¿Ve? Y cuando lo hacemos en un software, la cosa es facilita. Facilita. Pichanga, como decimos. Como un puente. Eso es así. Entonces, ahora con todos estos insumos, que son los errores, vamos a ver los métodos. Los primeros métodos que vamos a ver a partir de la próxima clase, ahora no me va a dar el tiempo, van a ser los métodos para calcular raíces de ecuación. Hay montoneras de métodos. Nosotros vamos a estudiar algunos de ellos. Solamente son para raíces estos primeros métodos. Raíces de ecuación, ¿no? La raíz de ecuaciones no lineales, ¿no? Pues las ecuaciones lineales ya sabemos calcularlas por Baldor, ¿no? Por matrices, en fin, que también vamos a ver de paso eso, que ya las hemos estudiado en Max 103, pero igual vamos a ver de paso por ahí, por la programación, por el programa. Pero lo que más nos interesa aquí, lo que no es lineal, ese tipo de funciones que le mostré aquí en la pizarra, ahí arriba, ese tipo. ¿Cuál es el valor de f? Conocido a los otros, ¿cuál es el valor de f? Hay que hacerlo por aproximación. Y el método, ¿no? Va a calcular en una serie de valores que van a ser las sucesiones. Y cada valor lo vamos a, ¿qué se dice? Le vamos a calcular su error de aproximación para ver si el método funciona o no.
Si no funciona ese método, buscaremos otro. Y así funciona esto. Ya vamos a ver que hay métodos para resolver este tipo de problemas, hay otros métodos para resolver este otro tipo de problemas, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora lo que voy a hacer es tomarle asistencia. Le recalco y le repito a los jóvenes que se van a inscribir en la materia, si se va a meter al grupo del WhatsApp, tienen que poner en su perfil del Telegram, tienen que poner su nombre completo, porque si no van a desaparecer. Es que a mí no me gusta tener ahí gente que no conozco, que no es de la materia. ¿Qué hace? El tratamiento de aguas blancas, las plantas de tratamiento de aguas negras, el alcantarillado sanitario y la red de agua potable, además del transporte y disposición final de la basura. Esos son los 5 componentes del saneamiento básico. Nosotros aquí vamos a estudiar la ingeniería, ¿viste? La ingeniería solamente de las plantas de tratamiento de aguas negras. Ya sabemos que son aguas residuales. Por eso es el título de la materia. Y las plantas de tratamiento de aguas negras solamente reciben agua sanitaria, aguas residuales sanitarias, es decir, aguas de origen de los baños, del albañal municipal, ¿no? Y por lo tanto, esas aguas, esas aguas que provienen de la planta, quiero decir, la del albañal municipal, tienen que llegar a la planta de tratamiento, que es una obra de ingeniería. Métase que es una obra de ingeniería, una planta de tratamiento es una obra, por eso que le llamamos la ingeniería sanitaria. La ingeniería sanitaria se compone de todas las obras que hace el ingeniero sanitario. En nuestro caso tenemos las redes sanitarias de agua potable, esa es competencia exclusiva de los ingenieros sanitarios, ingenieros civiles, el alcantarillado sanitario, las plantas de tratamiento de agua blanca, la planta de tratamiento de agua negra y el transporte y disposición de agua, de residuos sólidos. Ese es el campo de la ingeniería sanitaria. En esta materia solamente vamos a ver una sola cosa, que es la planta de tratamiento, la ingeniería de eso. Y ya sabemos que el agua que llega a la planta de tratamiento viene por el alcantarillado, eso lo sabemos. Por lo tanto, todos los datos para diseñar la planta tienen que venir del proyecto de alcantarillado sanitario. Sí o sí. ¿Me entienden? De modo que no podemos hacer el diseño de una planta si no tenemos alcantarillado sanitario. Bueno, ¿cuáles son? ¿En qué consiste la obra? La obra en sí. Porque estamos hablando de que son obras de ingeniería. ¿En qué consiste la obra? Bueno, su nombre lo dice, ¿no? Tratamiento. Las obras tienen que ser tales que pueda retirarse o puede quitarse el contaminante de estas aguas. Tiene que retener el contaminante. Por tanto, el agua pasa y ahí tiene que retenerse el contaminante, ahí en la planta. Y la salida tiene que ser agua, ¿no es cierto?, que no produzca daño ambiental. Así es sencillo. Entonces, las obras deben ser tales que, ¿no?,
que retengan el contaminante, que quiten el contaminante del agua. Esa es. Ahora, ¿cómo se hace eso? Hay varias formas de hacerlo. Eso se hace mediante sedimentadores, mediante bioreactores, mediante membranas. O sea, hay varios dispositivos de tratamiento, ¿ok? Los dispositivos lo vamos a hacer en una página aparte. Aquí vamos a poner por ejemplo, puede ser físico, químico o bioquímico. ¿Ok? Dispositivo de obra. O sea, un dispositivo es una obra, ¿no? No le podemos poner nombre hasta que sepamos para qué es. Un desarenador, por ejemplo, un dispositivo. ¿Para qué? Para quitar las arenas. Así es. Y es un dispositivo físico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es físico? Porque solamente en la arena no es un contaminante, pero sin embargo estorba, ¿no? Lo que es el contaminante es el componente bioquímico que trae el agua, o sea, la materia orgánica que trae. Esa es la contaminante, que viene de los baños, lo que orinamos, ¿no? El fecal, todo eso es contaminante, ¿ok? Viene de lavaplatos, la grasa, ¿no? De lavarropa vendrá, pues, qué sé yo, tantas cosas que cuchuquera que lavamos, ¿no? Entonces, fíjense, ese es el contaminante. Pero resulta que cuando las aguas se transportan por las alcantarillas, ¿no? Arrastran arena, sí o sí. Pero la arena, el principal origen de las arenas que llegan a las alcantarillas son las entradas de la vivienda, desgraciadamente. Nosotros le llamamos conexiones erradas. De las conexiones erradas, de ahí viene la gran cantidad de... Muy poca viene, pero obviamente a no ser que esté sumamente mal hecho la alcantarillada, para que la infiltración sea un origen de arena. También puede serlo. Puede ser por no una tubería porque se mueva, producto de una mala compactación, ¿no? O por un terremoto porque no puede moverse la tubería. Y obviamente el anillo de impermeabilización se, se daña. En ese caso ya la infiltración de arena va a venir por agua freática. Pero fíjense, también lo consideramos, también lo vamos a considerar, ¿no? A eso en el alcantarillado sanitario le llamamos caudal de infiltración, ¿no? Se da a lo largo de la tubería. O sea, el caudal de conexiones erradas que se da en la vivienda. Y el caudal sanitario que sale de los baños, de las cocinas. Esos son los tres caudales. Hay otro, que es el caudal industrial, pero obviamente
La norma establece que las industrias deben tratar sus aguas industriales. La de los baños puede ir al alcantarillado, no hay problema, como si fuera de vivienda. La de los baños de los trabajadores, las cocinas de los trabajadores, eso va directo. Pero el agua en el proceso industrial no puede ir. ¿Por qué no puede ir? Por la naturaleza del contaminante. Bueno, imagínense una industria química que utiliza agua y después esas aguas que les echa son aguas residuales y que lo tire a la alcantarillado directamente, pues, va a ser bolsa, va a ser bolsa. Entonces, y el tratamiento y la planta de tratamiento que estamos diseñando no es para eso, no es para eso. Por eso es que la ley, ¿no?, le exige un estudio de impacto ambiental a la industria. Y en ese estudio debe declarar cómo va a ser su tratamiento. Una vez tratadas las aguas industriales dentro de la industria, tratadas, es decir, inocuas ya, recién puede ir a la alcantarilla, inocuas, bajo ciertas condiciones, a esa agua que sale de la industria. No es que igual aumenta el caudal. Ese es el componente industrial. Y nosotros lo calculamos, no lo calculamos por cantidad, por caudal. Lo calculamos por población equivalente. ¿Me entienden? Por población equivalente. ¿Qué quiere decir eso? Que el caudal industrial lo transformamos en número de personas. Eso. ¿Me entienden, no? Como quiera que todo parte del censo de población y vivienda, de ahí nace todo, por la cantidad, ¿no?, de gente que es servida con un sistema de alcantarillado, con la cantidad de personas que es servida por un alcantarillado sanitario. Y hay una población, por ejemplo, el censo va a decir cuánta gente es y cuál es su crecimiento. Para partir de eso nosotros podamos calcular, ¿no?, el alcantarillado sanitario y la planta, las dos cosas. Además, obviamente, la planta de tratamiento de agua blanca y también la red de agua potable, por supuesto. Pero nosotros estamos en uno de esos, ¿no? Entonces, los dispositivos de tratamiento son físicos, químicos y bioquímicos. La norma es específica para decir qué es un industria y qué no. Sí. Porque, por ejemplo, puede haber casos de que existan todo tipo de botellas donde el producto llega directamente ya hecho directamente para cocinarlo y desecharlo. Y otra donde el producto llega no tenga que pelar, sacarle la sal. Lo que pasa es que hay una cosa, la ley establece, la ley 1333 y sus reglamentos, establece que lo primero que tiene que hacer cualquier empresario para instalarse en industria, primero tiene que hacer una ficha. Primero. Ahí comienza la evaluación ambiental. Después vamos a hablar de esto. Al final del curso hay un capítulo exclusivo para eso. Entonces, el inicio es la ficha. Y la ficha ahí se indica lo que usted. ¿Para qué? ¿Cuánto de agua va a consumir? ¿Qué va a hacer con el agua? Todo eso, todo está en la ficha. Y la ficha se evalúa. ¿Me entiendes? Claro, ya de la ficha va a salir qué cosas tiene que hacer. ¿Entiendes? Eso está en la ley. Y el procedimiento también está en la ley. ¿Quiénes son los responsables? ¿Ves? ¿Quiénes pueden hacer eso? ¿Quiénes no se pueden meter en eso? ¿Quién califica eso? Todo eso está en la ley. Nosotros lo vamos a ver más adelante. La ley 1333 y el reglamento, y sus reglamentos. Son varios reglamentos que tiene. Nosotros no lo vamos a ver todo, por supuesto, porque es amplio, es una especialidad del derecho administrativo. Nosotros solamente vamos a ver lo que nos interesa, que es esto y el alcantarillado. Porque están casados los dos. Las dos obras están casadas. Yo no puedo hablar de plantas si no hablo de alcantarillado. Eso es. Bueno, quiere decir de que dentro de una planta hay
operaciones y procesos. Hay operaciones y procesos. Son distintos. Las operaciones solamente cambian, quitan del agua aquellos elementos que no son reactivos, que no reaccionan con el agua. ¿Está bien? Todos los elementos, todos los elementos que no reaccionan, que son estables químicamente, o químicamente estables. ¿Cuáles son esos? La arena, las bolsas plásticas, todo eso, no reacciona. No pasa nada. Es basura, ¿no? Basura, ¿cierto? Todo lo inorgánico. Exactamente. Entonces, todo eso es basura. Nosotros le llamamos basura. Y se hace montonera de basura. Por lo tanto, ahí aparece una operación física. ¿Y cuáles son los dispositivos de operación física? Ya le di el ejemplo, un desarenador. El cribado, una cámara de rejas. Para eso es la cámara, para retener la basura que trae el agua. Ya vamos a ver cada uno. ¿Me entienden, no? Entonces, todas esas son operaciones, operaciones físicas. Pero hay los procesos químicos y procesos bioquímicos. Eso es otra cosa. Ya se necesita un reactor. ¿Me entienden? Un reactor. Si es químico, bueno, un reactor químico. Si es bioquímico, un reactor bioquímico. Ejemplo de reactor químico. Bueno, no nos interesa, pero generalmente no hay eso. Un dispositivo donde se introduce el agua y se le introduce, por ejemplo, nitrato de plata. El nitrato de plata reacciona con el agua y, entre comillas, quema, hace una oxidación fuerte del contenido orgánico, ¿entiendes? ¿No? Y queda limpio el agua. ¿Por cuánto cuesta el nitrato de plata? Eso es lo mejor, pero ¿cuánto cuesta? Entonces, como son volúmenes grandísimos de agua sanitaria, imposible usar eso. Entonces nosotros usamos procesos bioquímicos. Y los reactores bioquímicos, ¿cuáles son? Las lagunas. La laguna anaerobia, la laguna facultativa, son, son reactores. Reactores. Porque se producen reacciones. ¿De qué tipo? Bioquímica. Por lo tanto, son procesos, no operaciones. Son procesos bioquímicos. ¿Ves? Y esos procesos se producen en reactores químicos. Ejemplo, reactor químico, la laguna anaerobia, la laguna facultativa. Por lo tanto, fíjense, de ahí viene la fórmula. La fórmula es el diseño del reactor. Así como vienen fórmulas y diseños para las operaciones físicas también. Va a venir a partir, ¿no es cierto?, de la cantidad de basura acumulada, vendrá de la velocidad, de la sedimentación de arena, en fin. Hay fórmulas para todo. Y nosotros los ingenieros utilizamos esa fórmula. Eso es. ¿Está bien? Entonces, las propiedades del agua son las que definen qué dispositivo vamos a usar. Las propiedades del agua. Cuando hablamos de propiedades del agua, estamos hablando de sus propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades bioquímicas, biológicas. Tres propiedades, tres grupos de propiedades o tres tipos de propiedades. ¿Cuál es la propiedad física? Bueno, el color. Hay aguas negras. ¿Por qué se llama agua negra? Y no chocolate, aguas chocolate. Cuando en su origen son chocolates, son de color marrón, marrón claro, así en su origen. Pero en la medida que va transportándose va cambiando el color de las aguas sanitarias, la que viene de los baños, va cambiando el color, hasta hacerse negra. Cuando llega a la planta ya son aguas negras. ¿Me entienden? Pero en el alcantarillado entran de otro color y llegan negras.
¿Y por qué llega negra? Porque ya se está produciendo la reacción química de la bacteria, ¿no? Ya se está produciendo la reacción química de la bacteria con la materia orgánica. Esa es aquí. Aquí ya le había puesto yo la bacteria. A ver, para que entendamos mejor, de manera natural. Si yo pongo una manzana o una naranja, si quieren, ahí en la mesa y la dejo, tiempo, digamos 6 meses, ¿qué va a pasar con la naranja o la manzana? Se la comen las moscas, le aparecen gusanos, los gusanos vienen de las moscas. Bueno, digamos que no hay mosca, que le ponga, ¿no?, un mosquitero, que no se le acerque ningún bicho. Pero después de 6 meses volvemos, sigue igual. No sigue, ¿no es cierto? No sigue, pero igual se descompone. Se pudre, se pudre. Cualquiera, ¿no? Sea una papaya, una naranja, lo que sea, se va a podrir de 6 meses. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Pero quién la oxidó? La bacteria, ¿no es cierto? Ha actuado la bacteria. La bacteria que ha usado el aire, se llama del aire de su medio, ¿no? El oxígeno del medio. El aire lleva oxígeno. El aire lleva 21% de oxígeno, un cubo. Lo demás es nitrógeno. Nitrógeno son 70 y pico por ciento. Y el saldito, lo pequeñito, es los otros gases, que es el dióxido de carbono y los NX. Claro, el mayor es el nitrógeno. Y los gases producto del N, del nitrógeno, otros gases, otros componentes, otros compuestos. Bueno, entonces está la bacteria. Y hay 3 tipos de bacterias. Bacteria anaerobia, la que no usa el oxígeno del medio porque no lo tiene. El medio es el que define, ojo, es el medio. Si el medio no tiene oxígeno, entonces igual hay bacteria, igual. Esa bacteria se llama anaerobia, porque no puede tomar el oxígeno del medio, que no hay. Entonces, ¿de dónde toma el oxígeno? De la misma materia. ¿Ve? Toma el oxígeno de la materia. Quiere decir que acidiza primero y después consume oxígeno. Por eso es que es más lento. El proceso anaerobio es mucho más lento. Después está la bacteria aerobia. Esa bacteria aerobia sí consume el oxígeno del medio. Y el producto de eso es la aerobiosis, el proceso aerobio. Y está la facultativa que puede o en uno o en otro, pero no todo el tiempo. Varía. No puede, es como esos pescaditos que salen a veces, ¿no?, afuera y después se vuelven a meter. Por ejemplo, un cocodrilo puede estar debajo, ¿no?, del agua. Máximo creo que son 18 horas. No me acuerdo ahí. No puede estar más. Tiene que salir. Sale un ratito y otra vez se mete. ¿Ves? Quiere decir que tiene sistema facultativo. Entonces, fíjense, estos son procesos bioquímicos, porque al fin y al cabo son óxido-reducción. La bacteria para vivir necesita energía. ¿De dónde la toma? De la materia orgánica. ¿Eh? De ahí la toma. Y eso se multiplica. Y al tomar la materia, la estabiliza. O sea, la reduce. Son aguas muy buenas para riego, porque llevan muchos nutrientes para las plantas. Nutrientes,
nitrógeno, fósforo, todos esos nutrientes para la planta. ¿Me entiendes? ¿No? Ese es el producto, eso es lo que genera la bacteria, eso es lo que hace. Descompone el aminoácido en los nutrientes que componen los aminoácidos. Por eso que nosotros consumimos de las plantas y los animales, ¿qué consumimos? Aminoácidos. Y esos aminoácidos van y reemplazan a lo que, ¿no? A lo que empiezan a descomponerse dentro de nosotros. ¿Ves? Pero que lo que se descompone dentro de nosotros sale de la orina. Y lo que sale por la vía, llama el sistema gástrico, lo que sale es el desecho, que es otra cosa, es puro proteína. ¿Ves? Ya la bacteria empieza, las primeras bacterias que aparecen ahí, bueno, que descomponen, ¿no? Para que el organismo lo pueda absorber. Esas son las famosas bacterias que le llaman, bueno, los médicos tienen sus términos, pero son positivas. La biota se llama, la biota del intestino. Entonces son bacterias la biota. ¿Qué hacen? Descomponen la materia para que los alimentos, ¿no?, que consumimos, para que el organismo los absorba. Esa es la biota. Nosotros tenemos que tener una biota sana. Cero alcohol. Lo primero que elimina la biota es el alcohol. Lo primero. Nosotros todos no limpiamos eso. Por adentro. Hay que limpiar toda del sistema del intestino grueso, que termina en el recto. Ahí termina. ¿No? Y ese, que es el más grueso, por eso se llama intestino grueso, donde va el desecho. Todingo es con coli fecal, todo. De ahí que cuando nosotros consumimos alimentos contaminados con coli, nos viene diarrea, pues lógico, lógico, ¿no? Entonces, por eso hay que, más que todo por las enfermedades. El cólera viene de coli, el cólera. El cólera es una enfermedad gastrointestinal producida por el coli fecal. Consumir alimentos contaminados. Eso, ¿no? Entonces, la bacteria anaerobia puede ser aerobia y facultativa, ya lo sabemos. Y esto es lo que hace lo que se llama el proceso bioquímico. Estos son los procesos. Porque son cambios energéticos, no se olviden. Hay cambio energético, hay proceso. No hay cambio energético en operación. Esa es la diferencia. Cuando quitamos arena no hay cambio energético, no hay. El agua sigue siendo la misma. Y la materia orgánica sigue. Solamente quitamos las arenas, en los desarenadores. ¿Cómo lo hacemos? Ah, ya eso lo vamos a ver cómo se hace. Ahí viene el diseño. Bueno, entonces, dependiendo del proceso ya vamos a tener qué dispositivo va a contener la planta. Hay dispositivos de operaciones físicas, hay dispositivos de procesos bioquímicos y hay dispositivos de procesos de desinfección. Fíjense, la planta se va, no alcanza la planta. Igual los ozón es caro, salen los mismos que igual. Entonces la única manera es ponerla al sol, el agua ya tratada, ¿me entienden? O sea que este proceso ya ocurrió, este proceso bioquímico ya no hay contaminante orgánico, pero queda el coli todavía queda. Por eso es que tenemos que hacer un proceso de desinfección. Y ese proceso no se llama desinfección. Estamos quitando
el vector contaminante, el vector, digamos, el vector que produce impacto sobre la salud pública. Ese. Hay un impacto negativo sobre la salud pública. El coli fecal. Entonces, para eso la desinfección. ¿Y en qué se hace? En otro dispositivo.